Adolfo Ruiz Cortines, nacido el 30 de diciembre de 1890 en Veracruz, sería el presidente mexicano en el mando durante el periodo de 1952 a 1958. Su gobierno se regiría bajo el lema de austeridad y trabajo. Además, se caracterizaría por la búsqueda del balance entre la participación del Estado y las empresas privadas. Pero antes de adentrarnos a conocer su gobierno, debemos de conocer un poco de su historia. Adolfo Ruiz Cortines creció sin una figura paterna, ya que su padre murió a sus pocos meses de nacido. Esto lo llevaría a dejar la escuela a sus 16 años para poder ayudar económicamente a su familia. Con el estallido de la Revolución, se vio involucrado en la lucha contra Victoriano Huerta y participó en el ejército revolucionario. Lo llevó a incorporarse al mundo de la política. A partir de la década de los 20, trabajó en distintos puestos gubernamentales menores, lo que le abrió paso dentro de este mundo. A sus 54 años de edad, se convirtió en el gobernador de Veracruz. Esto lo llevó a formar una estrecha relación con el presidente Miguel Alemán, lo que lo llevaría a ser su secretario de Gobernación durante el periodo de 1946. A pesar de que muchos politólogos afirmaban que su carrera política había finalizado a sus 62 años de edad, en 1952, tras el periodo presidencial de Miguel Alemán, se convirtió en el presidente de México. En cuanto a proyectos y propuestas, Adolfo Ruiz Cortines dice que la presidencia requiere el esfuerzo de todos, no puede caer en un solo hombre. Igualmente, promete tomar en cuenta a todos los sectores de la población. Para él es muy importante no hacer promesas que no puede cumplir. Por eso no presenta un plan como tal al inicio de su gobierno. Sin embargo, aclara que está abierto a escuchar la crítica de la oposición. Él buscaba tener un gobierno austero, equilibrado y honesto. La unidad nacional también eran muy importantes para él. Además, buscaba disminuir el costo de vida. Menciona también que él buscaba impulsar la ganadería y la agricultura. Objetivos. En el ámbito económico, Ruiz Cortines buscaba el balance entre el sector privado y público en la participación económica para la modernización del país. Además, se buscaba estimular el crecimiento del país sin que hubiera inflación, lo que nos llevaría a la estabilidad económica sin la necesidad de utilizar créditos externos. La Guerra Fría llevó al gobierno de Ruiz Cortines a mantener la tensión en la economía y política interna. A pesar de mantener una separación con las problemáticas externas, se buscaba mantener una buena relación con Estados Unidos. Debido a la cercanía geográfica, el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines mantuvo firmemente que México podía nacionalizar sus recursos y proteger su independencia, lo que no le agradaría al gobierno estadounidense. Uno de los objetivos principales dentro de su gobierno era el mantener una posición de austeridad. De aquí viene el lema austeridad y trabajo, por lo que el presidente quería rechazar y minimizar todos los bienes y privilegios económicos a los que estaba sujeto. Esto intentaría ser implementado de igual manera en los funcionarios gubernamentales. Asimismo, el gasto público sería regulado de una manera más eficaz para evitar o reducir la corrupción. En el ámbito social, uno de sus objetivos más importantes era el involucrar a la mujer en el ámbito político. Esto lo llevó a tener una gran aprobación dentro de las mujeres mexicanas, las cuales buscaban ser reconocidas dentro de la sociedad machista en la que se desarrollaban. El sector campesino y trabajador también fueron de suma importancia dentro de los objetivos del presidente. Se buscaban mejorar los servicios sanitarios del país, expandiendo la cobertura del seguro popular a todos los mexicanos e impulsar las campañas de vacunación. Y otro objetivo fundamental en su gobierno era el aumento salarial para los trabajadores. El gobierno de Ruiz Cortines se caracterizó por sus objetivos que buscaban beneficiar a los sectores más vulnerables de la nación, por lo que tuvo una gran aceptación y apoyo de estos durante las elecciones. El gobierno del presidente Ruiz Cortines se caracterizaría por ser el primero en implementar el modelo económico del desarrollo estabilizador. Este modelo económico tenía como principales objetivos el elevar el nivel de vida de la población, sobre todo en los campesinos, obreros y ciertos sectores de la clase media. También continuar aumentando el ingreso nacional y acelerar el proceso de diversificación de actividades productivas en la economía. Avanzar en el proceso de industrialización, dándole preferencia a las industrias básicas y lograr un mejor aprovechamiento de los recursos financieros nacionales mediante una adecuada coordinación de las políticas monetarias, fiscales y de crédito. Es así como al iniciar su sexenio, Ruiz Cortines tendría dos principales objetivos. El primero de ellos sería reivindicar la imagen del gobierno, debido a que ésta había quedado muy dañada
debido a las acciones de su antecesor, Miguel Alemán Valdés, mientras que el segundo objetivo consistiría en brindar la mayor cantidad de apoyos sociales a la población, creando así muchos programas de ayuda para la población rural y la clase obrera, implementando de esta manera programas de salud y de escolarización. Entre los principales problemas que aquejarían al país al inicio de su sexenio sería el alto grado de mexicanos analfabetas, siendo que el índice era del 42%. Además de que 19 millones de campesinos vivían al día y el 60% de la población tenía una percepción económica apenas de la quinta parte del ingreso nacional. Entre las cosas más destacadas de su gobierno se encuentra la modificación hecha el 17 de octubre de 1953 al artículo 34 de la Constitución, reforma con la cual se pudo implementar el voto de la mujer a nivel nacional y en todos los niveles. También se puede destacar la gran repartición agraria que hizo al principio de su gobierno, expropiando grandes latifundios extranjeros en Sonora, Chihuahua y Coahuila. Esto para poder beneficiar a los campesinos que seguían siendo explotados en esa zona, continuando así con la repartición que había comenzado con el gobierno de Lázaro Cárdenas. Otro acuerdo importante que se puede mencionar fue la ley que creó el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, con el objetivo de apoyar a la gran cantidad de población campesina del país. En el ámbito económico se puede destacar la fundación del Patronato del Ahorro Nacional, también el establecimiento de precios de garantía para las cosechas y el seguro agrícola, medidas con las cuales logró el aumento de la producción y la estabilidad de los precios. También, para poder poner en práctica la política estabilizadora, Ruiz Cortines implementaría el Plan Agrícola de Emergencia, el cual fue presentado el 11 de diciembre de 1952 por Gilberto Flores Muñoz, el secretario de Agricultura y Ganadería, y entró en funciones en enero de 1953. Este plan estaba encaminado específicamente a elevar la producción de cultivos alimenticios como el maíz, el trigo y el frijol, canalizar un mayor número de créditos de la banca privada hacia el sector rural y aplicar modernos procedimientos destinados al mejor aprovechamiento de las propiedades. Ayudó a implementar varios sistemas de riegos, permitiendo así un aumento significativo en las cosechas del país. A pesar de esto, la inflación llegaría poco a poco debido a estas mismas políticas estabilizadoras, provocando así que varios empresarios privados se abstuvieran de invertir hasta que el gobierno de Ruiz Cortines modificara su política de austeridad y decidiera impulsar la industria, lo cual él tuvo que terminar cediendo a finales de 1953. Todas estas situaciones traerían consigo un problema en el desnivel de la balanza comercial, causando así que en abril de 1954 el peso se devaluara ante el dólar, cuya paridad pasó de 8.65 a 12.50. Sin embargo, esta devaluación tan severa aseguró la estabilidad del peso durante 22 años. Como ya se mencionó en reiteradas ocasiones, el apoyo a lo social fue algo a lo que Ruiz Cortines le dio bastante importancia, creando así varios programas para el bienestar, entre ellos el Programa de Bienestar Social Rural para mejorar las condiciones de vida de la población rural del país. También, como ya se mencionó, estableció precios de garantía para las cosechas y un seguro agrícola, medidas con las cuales logró el aumento de la producción y la estabilidad de los precios. El apoyo a la educación pública también fue algo de bastante importancia, creando la infraestructura necesaria para poder brindar la educación básica y dándole bastante impulso a las universidades públicas, principalmente al Politécnico y la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual se encargó de brindar el equipo para las instalaciones de la recién creada ciudad universitaria. Además, inició diferentes campañas para tratar de detener la migración que sucedía en la zona rural hacia Estados Unidos, la cual poco a poco se había empezado a convertir en un gran problema. El voto de la mujer. El sexenio de Adolfo Ruiz Cortines fue clave para las mujeres mexicanas y un avance muy grande para el desarrollo del movimiento feminista en México y en Latinoamérica. El 6 de abril de 1952, en el Parque 18 de Marzo, ubicado en la Ciudad de México, más de 15,000 mujeres se reunieron para exigir al presidente Adolfo Ruiz Cortines su reconocimiento dentro de las votaciones. Estas querían ser reconocidas tanto como votantes como para que pudieran ser votadas. El 17 de octubre de 1953, oficialmente se otorgó el derecho al voto para las mujeres mexicanas.
pero no sería hasta el 3 de julio de 1955 que se presentarían las primeras elecciones electorales en las que las mujeres podrían ejercer su derecho al voto. Actualmente, este es un logro fundamental que se ha obtenido por las mujeres mexicanas. Es por esto que es importante siempre tener presente que la lucha es un proceso largo, pero que al final da resultados, que podrán gozar las futuras generaciones. El movimiento feminista en México sigue en pie buscando mejorar las condiciones de vida de todas las mujeres e infancias de nuestro país. Infraestructura. Como ya vimos, el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines buscaba mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, pero para lograr esto, se necesitaban grandes inversiones en la construcción de infraestructuras que pudieran proveer de los servicios a todo el país. Durante su mandato, la implementación de servicios básicos como la red eléctrica, la pavimentación, el drenaje, el acceso al agua potable, requerían que grandes inversiones fueran destinadas a la construcción de infraestructura para estos servicios. También se invirtieron grandes cantidades de capital en la creación de escuelas públicas. Más de 90 escuelas y estancias infantiles fueron construidas, lo que significaría una mejora en la situación educativa en nuestro país. El gobierno de Ruiz Cortines se encargó de descentralizar el estudio universitario, subsidiando las universidades que estaban fuera de la capital. Además, es importante recalcar que el 22 de marzo de 1954, el presidente Adolfo Ruiz Cortines inauguró los primeros cursos de la Universidad Autónoma de México en Ciudad Universitaria. Asimismo, Adolfo Ruiz Cortines invirtió en la industria petrolera, construyendo la refinería de Azcapotzalco y Ciudad Pemex. También se encargó de crear red de distribución alrededor de toda la nación para el uso doméstico. Sin duda alguna, una de sus aportaciones infraestructurales más importantes es lo que llamó el Plan de la Marcha al Mar, donde se buscaba el mejoramiento de casi 70 puertos marítimos y conexiones interoceánicas, para que la población mexicana se distribuyera a lo largo y ancho de toda la República, aprovechando la industria que se podría sacar de las zonas costeras. Además, no hay que olvidar que impulsó la repartición agraria, otorgando aproximadamente 3.5 millones de hectáreas a campesinos a lo largo y ancho de la República. También, pero no menos importante, se hicieron grandes inversiones para la construcción de carreteras y vías ferroviarias alrededor de toda la nación. Empresas inversionistas en México. La inversión extranjera en México fue un tema sensible durante toda la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines. En un artículo emitido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, se menciona que el presidente declaraba que la inversión extranjera en México era siempre bienvenida, siempre y cuando viniera a cooperar y no a eliminar la inversión nacional. Los que nos presenta la perspectiva de cómo la inversión extranjera pasaba a ser una cuestión no primordial dentro de su gobernatura. A pesar de lo anterior, hubo grandes conflictos entre los miembros del gobierno mexicano, ya que estos se polarizaron respecto a si sí o si no se debía de aceptar con facilidad que se venían llevando las inversiones extranjeras. El impulso de la industria llevaría a que los precios de la vida cotidiana en México se alzaran y por lo tanto la calidad de vida de los mexicanos empeoró. Esto llevó a impulsar la inversión extranjera en nuestro país. Estas inversiones deliberadas crearon conflictos frente al desgaste de los recursos naturales del país, por lo que esto comenzó a ser un tema de preocupación. Se señaló la idea de que México estaba creando dependencia a estas empresas extranjeras, lo cual no corresponde a lo que el presidente planteaba desde un inicio como su objetivo. Las empresas extranjeras ocasionaron el desplazamiento de las empresas mexicanas, por lo que este sector fue seriamente afectado. Estas discusiones fueron llevadas al Congreso Nacional de Industriales de 1956, en el que se debatió la forma en la que el capital extranjero debía ser aceptado en nuestro país. Se discutió que las empresas extranjeras debían apegarse a la Constitución y a la cultura mexicana, además de que éstas no debían de gozar con privilegios, lo cual ya venían haciendo. Según datos de la Universidad de América Latina, nos indica que el porcentaje de la inversión extranjera en México para 1952 era del 30.9%,
para 1958 del 42.5%, lo que podemos ver una alza del 12.5% durante todo el mandato de Adolfo Ruiz Cortines. La creación de empresas dentro del sexenio de Adolfo Ruiz Cortines fue de suma importancia. La implementación de medidas financieras y fiscales que favorecían a las empresas privadas fueron un punto clave para el desarrollo de estas. Estas medidas ayudaban a reducir el impuesto sobre la renta, que es mejor conocida como el ISR. También ayudaban a definir de mejor manera los impuestos en los sueldos. Esto, asimismo, ayudaba a las pequeñas empresas. Y esto ayudaba a mejorar la ganancia de los compradores de productos mexicanos. Además, se impulsó la capacidad de las instituciones para otorgar crédito, lo que facilitaría el desarrollo tanto de empresas nacionales pequeñas como el mantenimiento de estas. Muchas industrias fueron impulsadas por las facilidades antes explicadas, además de que con la inversión extranjera para la compra de maquinaria, las empresas mexicanas comenzaron a reinventarse, a adaptarse al nuevo modo de producción que traía consigo el nuevo gobierno. Industrias tales como la industria agrícola se vio impulsada por la llegada de la industrialización en México. La Financiera Nacional Azucarera, que como su nombre lo indica, busca mejorar la industria azucarera. La Comisión Nacional de Energía Nuclear buscaba posicionarse dentro de los estándares internacionales en esta área. El mercado demandaba más productos, por lo que la industrialización favorecía el movimiento acelerado de la economía. El mercado nacional lograba satisfacer la gran parte de las necesidades de los mexicanos. La industria alimenticia, textil, tabaquera, la de los productos de limpieza y otras más están dominadas totalmente por el mercado mexicano. En el ámbito económico de su gobierno, podemos observar que empieza su mandato con una deuda externa de 346 millones de dólares y lo termina con 602 millones de dólares. Hubo una baja en las exportaciones y se comienza a depender más de la economía exterior, a pesar del crecimiento en la agricultura. El peso se devalúa y pasa de 8.65 a 12.50, y esto causa que se necesite la aprobación del Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos. Las huelgas por este tema se controlan con aumentos de sueldo y se extienden los servicios del Instituto Mexicano del Servicio Social a todo México, duplicando así sus derechohabientes. Sin embargo, se desata una emigración masiva a Estados Unidos, obligando al gobierno de Adolfo Ruiz Cortines a firmar acuerdos para la migración. Se presenta una política de control de precios a la canasta básica en su sexenio para poder apoyar a sectores más vulnerables. Política exterior. Eisenhower lo aprobaba porque pensaba que podía mantener la estabilidad nacional. Ambos estaban de acuerdo en que el marxismo y el socialismo era una amenaza. Sin embargo, Adolfo Ruiz Cortines nunca se manifiesta como un anticomunista. En su sexenio se inaugura la presa Falcón. Él busca no comprometerse tanto con Estados Unidos, sin embargo, acepta créditos, busca hacer alianzas con países latinoamericanos y recibe con atenciones y grandes eventos a políticos extranjeros. Mostró interés en fortalecer las relaciones culturales y científicas con Japón. Además, mantiene la política de no intervención y libre autodeterminación de las naciones en la Conferencia de Caracas. También busca afiliarse a la OEA. Finalmente, algo que se tiene que destacar es el inicio de los movimientos sociales. Si bien con anterioridad ya había habido varios de estos movimientos, sería durante el gobierno de Ruiz Cortines que estos tomarían mayor fuerza. Durante su sexenio, él se tendría que enfrentar a tres grandes movimientos. El primero sería al problema agrario. Y es que en Sinaloa, Baja California, Sonora y la comarca lagunera, miles de campesinos invadirían tierras particulares para tomar los latifundios. Ahí, estos serían atacados por parte de los dueños utilizando la violencia, obligando al gobierno a tener que intervenir.
el gobierno tomaría la acción directa de expropiar los diferentes latifundios, iniciando con el canadiense de Cananea en Sonora. Es así como miles de hectáreas serían expropiadas y puestas en manos de los campesinos. El 21 de agosto se expediría un decreto con el cual todos los demás latifundios serían expropiados. De esta manera se apoyaría a los campesinos y el problema sería detenido. El segundo gran movimiento al que se tendría que enfrentar sería la huelga de maestros, iniciada en julio de 1956, cuando varios grupos de maestros se movilizarían por todo el país demandando un aumento salarial, debido a que se habían negado a recibir el pobre incremento que ofrecía el presidente de la CENTE, Manuel Sánchez Vite. La CENTE separaría el sindicato controlado por la CTM, y los maestros encabezados por Otón Salazar se posesionarían del edificio de la Secretaría de Educación Pública por varios meses. Es así como en abril de 1958 se efectuaría una gran manifestación en la Plaza de la Constitución, en la cual el gobierno enviaría a la Policía del Distrito Federal y a diferentes grupos de granaderos para reprimir a los docentes y encarcelar a sus líderes. Otón Salazar sería encarcelado en la prisión de Lecumberri. Sin embargo, la opinión pública había cambiado y se había puesto del lado de los maestros. Finalmente, sería como con el motivo del festejo del Día del Maestro, Ruiz Cortines terminaría concediendo las mejoras sociales que exigía la 9ª sección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el 15 de mayo de 1958. Finalmente, el último gran movimiento al que se tendría que enfrentar sería al movimiento ferrocarrilero, que fue el de mayor importancia durante su administración. Este surgiría debido a que los trabajadores se cansarían de los métodos represivos que Jesús Díaz de León, secretario general del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, implementaba para reprimir cualquier oposición, y porque sus salarios habían disminuido 1.35% entre el sexenio comprendido de los años de 1951 a 1957. En 1958, los ferrocarrileros inconformes crearían la Gran Comisión de Salarios, en la que comenzó a destacar el representante de la 12ª sección del Sindicato Nacional de Trabajadores del Petróleo, Demetrio Vallejo. La comisión chocó con el comité ejecutivo del sindicato, ya que mientras que este exigía 200 pesos de incremento salarial, la oposición pedía 350. Al final, el gobierno de Ruiz Cortines decidiría dar un aumento de 215 pesos, decisión en la cual las dos partes estarían de acuerdo. Es así como el problema se resolvió el miércoles 2 de julio de 1958. Sin embargo, el problema no se detendría y terminaría siendo heredado por su sucesor, Adolfo López Mateos. El gobierno de Adolfo Ruiz Cortines fue uno bastante controversial, ya que si bien se apoyó bastante a los sectores vulnerables de la población, también se le dio muy poco apoyo a las empresas nacionales y extranjeras, motivo que terminó teniendo como consecuencia la ya anteriormente mencionada devaluación del peso. Las buenas intenciones que este presidente tuvo terminaron siendo opacadas por las consecuencias financieras. A pesar de esto, es importante recordar que muchos de los apoyos brindados fueron de vital importancia para el futuro del país, siendo el responsable de implementar el modelo económico que permanecería vigente durante casi 20 años, y que permitió un aumento considerable en la calidad de vida de las personas. También es importante mencionar el hecho de que no hizo gran cantidad de cambios en las leyes o en la Constitución, siendo el más importante el que le permitiría el voto a la mujer, siendo la acción que lo haría pasar a la historia y lo único por lo que mucha gente lo recordaría. Incluso en las escuelas hasta nivel medio superior, lo único que muchas veces se menciona sobre este presidente es esto, motivo que evidencia la poca memoria histórica que llega a tener este país.